Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana o esta tarde o noche, dependiendo de dónde se conecten. Bienvenidos a un nuevo webinar de la plataforma regional Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Ana María Majano. Yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, en Costa Rica, y soy la coordinadora de la Secretaría de Let's LAC. Les agradezco mucho por su participación en este webinar que estamos llevando a cabo este día con el valioso apoyo de nuestros colegas de CTS Embark de México y el grupo de trabajo de transporte de Let's Global Partnership, que es la organización global a la que pertenece Let's LAC. Este día estaremos escuchando a los colegas de CTS Embark, quienes van a compartir con nosotros una herramienta para la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en proyectos de desarrollo orientado al transporte. Entonces tendremos primero a Sayel Cortés, quien nos va a hacer una presentación de la herramienta, incluso con una introducción sobre lo que es desarrollo orientado al transporte, y a Leticia Ramos, quien es la coordinadora de cambio climático de CTS Embark México, quien nos hará la presentación de un caso de uso de la herramienta en la identificación de líneas base y medidas de mitigación para el desarrollo orientado al transporte en la zona metropolitana de Guadalajara, en México. Bienvenidos y muchas gracias a Sayel y a Leticia. Vamos a empezar el webinar con la presentación de Sayel. Eh, Sayel nos acompaña, para él esta es la noche, él está basado en este momento en Corea, así que muchas gracias por el sacrificio de su tiempo de descanso para acompañarnos. Él es consultor en cambio climático y políticas urbanas, coordina los programas de formación de capacidades y ciudades seguras de CityNet, trabajando con gobiernos locales en Asia. Eh, Anteriormente fue parte del equipo de STS Embark México en las áreas de desarrollo urbano sustentable, cambio climático y calidad del aire. Sayel es ingeniero ambiental con maestrías en economía y en políticas y asuntos globales enfocados a la cooperación internacional para el desarrollo. Y le quiero agradecer también porque un socio y participante en diferentes colaboraciones con nuestra plataforma regional. Bienvenido, Sayel, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días, tardes o noches para todos los que nos escuchen. Y bueno, como ya mencionó Ana María, yo haré una pequeña introducción sobre desarrollo urbano orientado al transporte y voy a explicar los conceptos generales y la organización de este modelo, de esta herramienta de estimación de emisiones, que después le tira más al detalle de su aplicación con un caso, con un ejemplo. Eh, lo primero que quiero mencionar es por qué vincular el desarrollo urbano, la movilidad y el cambio climático. Primero que nada, como todos sabemos, la movilidad sustentable es crucial para combatir el cambio climático. El transporte es a nivel mundial segunda causa de emisiones y esto hace que es una causa que no podemos ignorar, que definitivamente tenemos que considerar para combatir el cambio climático. En segundo lugar, el entorno construido es el espacio que define la movilidad. Esto es algo que a veces se omite. Muchas veces cuando vemos el tráfico pensamos que debería cambiarse más a transporte público, tener metros, calles más anchas o algo así. Pero hay que recordar que toda esa gente que está en las calles se está moviendo de un lugar a otro y la distancia entre esos lugares depende de cómo se construye una ciudad. Por esto, el entorno construido, el desarrollo urbano en general y este tipo de planeación es muy importante. Así pues,
De esto se concluye que el entorno construido es una oportunidad para combatir el cambio climático a través de la movilidad. Esto es muy importante porque muchas veces es más fácil regular y hacer políticas sobre el entorno construido que sobre los vehículos, porque los vehículos se desplazan constantemente, entonces de repente es difícil implementar políticas o revisar que éstas se cumplan en los transportes, mientras que el entorno construido, una vez que se aprueba, que se construye, suele permanecer por bastantes tiempos. Para reducir la movilidad, un esquema muy utilizado es el llamado Avoid, Shift, Improve o ASI, que tiene básicamente tres partes y van en orden de lo que es más recomendable. Lo ideal para reducir la movilidad es evitar los viajes, avoid. Lo segundo es que los viajes que se hagan se cambien a un transporte más eficiente, shift. Y finalmente, los viajes que no puedan evitarse, que se realicen con la mejor tecnología disponible, improve. El caso del desarrollo urbano permite atacar dos de estos tres elementos y sobre todo se enfoca en evitar los viajes, ya que puedes controlar un poco los orígenes y destinos y también cambia a transportes más eficientes porque se puede hacer más amigable el caminar, el uso de la bicicleta, si se tiene un correcto diseño urbano. En cuestiones de diseño urbano, para que se tenga un diseño urbano favorable, para que se considere buenos, hay 5 factores que se manejan. Inicialmente eran las 3 Ds, diversidad, densidad y diseño. Con el tiempo se han agregado destino y distancia. En cuanto a diversidad, es tener la combinación de usos de suelo adecuados, que sean complementarios unos de otros. Esto es que donde la gente viva, exista también las necesidades que ellos tengan, existan trabajo, existan tienditas, existan estos lugares donde uno hace los viajes comúnmente para que estos puedan hacerse más cercanos. La segunda es que haya densidad, tanto de personas como de empleos o de alternativas, para que realmente esté esta masa que permite el desarrollo económico local. El diseño es muy importante, ya que esto tiene mucho que ver con cuestiones de seguridad vial, con cuestiones de qué tan agradable se siente caminar en un lugar, entonces el diseño urbano. Los destinos es que haya un cierto matching, que el tipo de empleos en un lugar correspondan con el nivel económico del lugar, por ejemplo. Y la distancia tiene que ver con qué tan lejos están unas cosas de las otras, que también es muy importante al momento de hacer el diseño y tiene que ver de repente con la forma como se organizan las vialidades o simplemente las distancias entre los puntos de interés. Se habla de desarrollo orientado al transporte cuando se combinan estas dos cosas, cuando se busca diseñar un espacio urbano considerando el transporte y buscando que se promueva un transporte sustentable, principalmente basado en movilidad no motorizada o en transporte público. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde puede desarrollarse el desarrollo orientado al transporte? Bueno, se requiere de un nodo de transporte público, de un nodo vial, que permita, que funja como el centro y será la conexión con todo lo que esté fuera de esta zona. Alrededor de este nodo de transporte, en un radio peatonal, se empieza a desarrollar el barrio DOTS y es donde se busca que dentro de ese radio, de esa circunferencia, se cuente con todos los servicios o las necesidades diarias de las personas, buscando que estas puedan realizarse de forma peatonal, como ya se mencionó, y que en caso de que tengan que salir de esta zona, que tengan que ir a otro lugar de la ciudad, se pueda hacer a través del transporte público. Cuando se vinculan estos barrios DOT, se tiene un desarrollo más o menos de esta forma, donde el transporte público masivo conecta a diferentes centros urbanos. Cada centro urbano tiene mayor densidad cerca de la estación de transporte público, aumentando de esta forma la densidad y el aprovechamiento de este transporte público, y la densidad decrece conforme nos alejamos, dando pie también a otros usos complementarios como pueden ser parques o simplemente espacios de menor densidad. Eh, Ahora, a veces se habla también del desarrollo orientado al transporte sustentable, DOTS. Como ya se mencionó, hay varios aspectos que se deben incluir. Aquí menciono algunos de los más importantes. Se debe promover la movilidad no motorizada, promover el transporte público, debe haber espacios públicos para que sean agradables, usos mixtos complementarios, de tal forma que se puedan realizar diferentes actividades y que haya orígenes y destino de viajes en la misma zona.
que haya plantas bajas activas. Esto tiene que ver mucho con los usos mixtos, pero también con la seguridad en la calle y la actividad. Que se haga una gestión del automóvil para que se promueva el transporte motorizado y otras alternativas. Participación ciudadana para que haya identificación de la gente con su barrio, con su colonia, pero también para que se tomen en cuenta sus condiciones demográficas, de nivel económico, social, al momento de diseñar el lugar y que sea realmente una colonia, un barrio adaptado a ellos. Ya me gustaría agregar también la parte de gobernabilidad, que da continuidad a este proceso en el tiempo, que haya ciertos eh, procesos internos que permitan que el barrio evolucione junto con su población y se mantengan todos estos elementos a través del tiempo. Pasando un poco más ya de lleno al modelo, el modelo que vamos a explicar lo que hace es básicamente cuantificar los impactos en las emisiones de gases de efecto invernadero de cambios en el desarrollo urbano a través de la movilidad. Entonces, se parte primero de las emisiones de línea base, es decir, cuántos gases de efecto invernadero, cuántos CO2 equivalente están emitiendo la movilidad actualmente. Después se asume que se da un desarrollo orientado al transporte y esto implica cambios en indicadores urbanos. Y bueno, se estima el impacto de estos cambios en la movilidad y fundamentalmente en el número y la distancia de los viajes. Una vez que se hace esto, se vuelven a calcular las emisiones con los nuevos datos de movilidad, una vez que se considera el impacto del desarrollo orientado al transporte, generando dos escenarios que después se comparan y permiten ver cuáles son las reducciones y qué cambios hubo. Para explicar esto, voy a empezar explicando un poco el proceso de los cálculos de las emisiones, que se realizan tanto en el paso 1 como en el paso 3. Así que como son similares, los explico juntos. Primero, partimos de los datos de movilidad. Los datos de movilidad que se necesita, que requiere el modelo, son básicamente tres. Las características de la flota, que tienen que ver con la cantidad, el tamaño, el combustible y la eficiencia energética de las unidades que se encuentran, ya sean autobuses, ya sean automóviles privados, incluso se pueden considerar, si así se desea, metros, trolebuses, cualquier tipo de vehículo que sea relevante. Se debe cuantificar la actividad. ¿Esto qué significa? ¿Qué tanto se utiliza cada uno de esos vehículos? ¿Cuántos kilómetros se recorren en cada vehículo? O bien, ¿cuánto combustible se consume, según el caso, según el tipo de vehículo? Y finalmente, se requieren también los factores de emisión. ¿Esto qué quiere decir? Un factor de emisión es la cantidad de emisiones que se generan por cantidad de combustible o de energía consumida en un vehículo. Existen ya tablas de factores de emisión aceptadas internacionalmente para los principales combustibles, pero también debe considerarse un poco la pérdida de eficiencia que se tiene a veces en la combustión, por la antigüedad de los vehículos o ya sea por las condiciones del terreno, también pueden cambiar. Si se tiene un factor de emisión que considera esto, es mucho mejor. Si no, bueno, se usa el mejor factor de emisión disponible. Teniendo esta información, se sigue la siguiente estructura llamada ASIF, Activity Structure Intensity Full, que básicamente combina estos elementos. Se parte de la actividad total, es decir, de los pasajeros kilómetros que se recorren, o los vehículos kilómetros o las toneladas de combustible por kilómetro que se consumen. Esto es una medida de qué tanto se está moviendo la gente, de qué tanto movimiento hay. Después se considera la estructura modal, como ya se mencionó, el número de vehículos por su tipo, por combustible, y esto considera la distribución modal de los pasajeros y la ocupación promedio también es muy importante. Si a esto juntamos la eficiencia energética de cada combustible, que ya se mencionó, entonces se tiene la cantidad de energía, la intensidad energética, y con esto la cantidad de combustible que se consume, y el factor de emisión hace la última conversión a las emisiones del sector. Este es el esquema en general, que es importante que lo puedan ver de esta forma simplificada, porque ahora vamos a ver los cálculos, bueno, un poco de los cálculos, que se vuelve un poquito más revoltoso, al menos tienen más números, más palabras, pero veremos que es exactamente el mismo modelo. Empezamos con la estructura modal, el número de unidades en cada categoría,
la unidad son unidades de vehículos, de cada vehículo, se multiplica por la actividad total, es decir, cuántos kilómetros se recorren por cada unidad. Con esto se obtienen la cantidad de kilómetros recorridos por categoría de vehículo. Esto se divide en la eficiencia promedio de la flota de esa categoría, es decir, el consumo de combustible por kilómetro de este tipo de vehículo, que es la intensidad energética que ya se mencionó. Las unidades varían dependiendo del vehículo y el combustible que use, si es eléctrico, si usa gasolina, si usa gas LP. De esta operación se obtiene la energía total consumida o el combustible total consumido, que es como un paso intermedio en los cálculos. Esto se puede multiplicar, bueno, se suman los combustibles que son similares y luego se multiplican por el factor de emisión y se obtienen ya las toneladas de dióxido de carbono equivalente para cada categoría y se pueden sumar para obtener el total. Este es básicamente el esquema de cálculo de la estimación de las emisiones a partir de la movilidad, que, como ya se mencionó, se realiza en el paso 1 y 3, es decir, se hace con el patrón de movilidad de línea base y más adelante se repite con el patrón de movilidad considerando el impacto de los cambios urbanos, de la intervención urbana, es decir, el desarrollo del desarrollo orientado al transporte que se considere hacer. Ahora veremos cómo se estima este impacto, cómo estimamos cómo cambia la movilidad una vez que se cambia alguna condición urbana. Y para esto se utiliza la elasticidad entre cambio en los indicadores urbanos y en el número de longitud de los viajes. Es decir, cualquier cambio urbano que queramos medir se tiene que describir, digamos, en términos de indicadores urbanos. Aunque un desarrollo urbano es algo muy complejo y depende de muchas variables, por la información disponible nos enfocamos en algunos indicadores que ya se sabe que son los que tienen mayor impacto, tales como la densidad poblacional o el índice de usos mixtos. De esta forma, al momento de querer estimar estos impactos para un nuevo desarrollo, pues simplemente vemos cómo cambian el indicador. Por ejemplo, se aumenta la densidad poblacional en un 100%, y usando esta elasticidad, que como ya dije es el coeficiente de la variación porcentual entre dos variables, se estima el impacto en el número y longitud de los viajes. ¿Cómo funciona esto? Vamos a pensar que la elasticidad, por decir algo, entre la densidad poblacional en una zona y el número de viajes en esta zona es de 0.5. Esto significa que si la densidad poblacional aumenta en 100%, es decir, se vuelve el doble, aumenta en 100%, el número de viajes cambiará en 50%. Si es menos 0.5, se reduce el número de viajes en 50%. Esta elasticidad, como es porcentual, hace muy fácil las comparaciones entre los diferentes variables y es un punto central de este modelo. Estas elasticidades ya existen estudios realizados para calcularlas en diferentes ciudades del mundo, sobre todo en Estados Unidos y países desarrollados. Se calculan a través de análisis estadísticos. Lamentablemente en México, por lo menos, pocas ciudades tienen la información adecuada en términos de movilidad y de indicadores urbanos disponibles, al menos para calcularlos, pero sin embargo hay algunos datos, por ejemplo, el CTS Embark calculó las elasticidades para la ciudad de Mérida, y bueno, a partir de las elasticidades de diferentes ciudades se puede ver qué ciudad o qué condiciones son más similares al caso que se quiere investigar. Algo importante y que me parece digno de resaltar de este modelo es que esta vinculación entre desarrollo urbano y movilidad se basa en que es la persona la que se está moviendo. Es por esto que al cambiar las condiciones urbanas, pues la gente cambia sus mismas formas de vivir, sus hábitos, y de ahí que cambie la movilidad. Así que es importante tener en mente al usar este modelo, que es la gente la que estamos siguiendo. Estamos siguiendo los viajes de cada persona y cómo estos cambian con los efectos urbanos. Regresando al diagrama general del modelo, ya revisamos cómo funciona el paso 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ver la comparación de escenarios, que es el último paso y relativamente el más sencillo. En este caso, como ya se mencionó antes, se parte de un patrón urbano original. Este patrón urbano original genera un patrón de movilidad original, es decir, la ciudad está de cierta forma y la gente está moviendo de cierta forma, y se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero en estas condiciones, que es la línea base. Después
se supone un cambio de políticas urbanas, algún desarrollo orientado al transporte en cierta zona se quiere analizar tal vez alguna política que genere cambios urbanos y se repite el mismo proceso. A partir del patrón urbano llamado aquí 1, se estima el nuevo patrón de movilidad y se estiman las emisiones de este escenario 1 y después se pueden hacer comparaciones que nos indican la reducción de emisiones, por ejemplo, si comparamos las emisiones de la línea base con las del escenario 1, y también los cambios en la movilidad, que a veces son relevantes, saber qué tanta gente deja de usar el automóvil, qué tanta gente pasa a movilidad no motorizada, por ejemplo. Todo esto también genera algunos cobeneficios en términos de salud, en términos de promoción económica, de ahorro de tiempos. Entonces, si se desea, se pueden usar estos datos también para estimar algunos cobeneficios. Si este proceso se repite, es decir, si se usa el modelo varias veces, se pueden analizar diferentes escenarios. Entonces, de la situación actual se puede tener una línea base. ¿Qué pasaría si seguimos de la misma forma? O se pueden considerar diferentes escenarios de urbanos de acuerdo a los cambios que se quieran hacer. Y este es, creo, a final de cuentas, la importancia de este modelo que permite incorporar criterios de movilidad y de cambio climático en la planeación urbana. Esto es algo que no se realiza comúnmente y que tiene mucho potencial de reducción de emisiones y de creación de cobeneficios. Entonces, pues con esto me despido. Les agradezco mucho. Aquí voy a seguir para la sección de preguntas y respuestas al final. Y ahora los dejo para que siga la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ayel. Tengo tengo una pregunta ya, pero quisiera aprovechar para decirles a todas las personas que están conectadas que muchas gracias. Estamos ya 105 personas conectadas a este intercambio utilizando la plataforma virtual. Así que quisiera decirles que, por favor, si tienen preguntas, ya sea para Sayel o para Leticia, que las pueden escribir por el chat y yo voy a leerlas para ellos al final de ambas presentaciones. Y pedirles, por favor, que cuando hagan las preguntas, si pueden indicar de qué país nos están escribiendo para tener también el contexto y poder enfocar mejor las respuestas de los panelistas. Ahora quisiera darle la bienvenida y las gracias a Leticia Ramos. Ella es ingeniera química por la Universidad de Guanajuato y maestra en ciencias e ingeniería ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado para la General Motors de México, Complejo Silao y San Luis Potosí, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en el seguimiento a los programas estatales de acción ante el cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Actualmente se desempeña como coordinadora de cambio climático en CTS Embark México y pues va ahora a compartir con nosotros este caso de estudio de aplicación de la metodología que nos ha explicado Sayel en la zona metropolitana de Guadalajara, en México. Leti, muchas gracias por tu apoyo, por tu contribución. Adelante con la presentación. Al contrario, Ana María, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta información en su plataforma. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, como ya lo mencionó Ana María, es un caso de estudio, es decir, vamos a ver los resultados de aplicar esta herramienta en un caso supuesto de desarrollo orientado al transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. La línea base que tenemos son datos reales de la ciudad y pues básicamente necesitamos de dos datos importantes para poder generar la línea base de emisiones y datos de la zona DOT donde se va a aplicar. ¿Cuál es esta información que necesitamos? Pues la primera es información de la ciudad.
y las ciudades, la zona metropolitana de Guadalajara, que está en Jalisco, que tiene, bueno, para el 2010, que es el dato más reciente que tenemos de nuestro Instituto de Geografía y Estadística, es de casi 4,5 millones, con una tasa de crecimiento de 1,72%. Esta tasa de crecimiento es más grande que la que se maneja en nuestro país, México, que es de alrededor de 1,2. La densidad poblacional que se tiene en esta zona metropolitana es de 91,3 habitantes por hectárea, y el índice de uso mixto, que es adimensional, que ya explicó un poco ayer el concepto, que no es más que la cantidad de unidades económicas que tenemos por la cantidad de viviendas. Como les mencionaba, estos son datos reales de la ciudad, y se tiene en la herramienta una hoja de cálculos auxiliares donde se puede hacer esta estimación, y aquí les dejo en nuestro caso para México donde podemos conseguir estos datos para calcular el uso mixto, donde obtenemos el total de viviendas en esta página, en las dos páginas del INEGI, y sus unidades económicas, y nada más es hacer la relación que hay entre ellas. Les digo, es un cálculo sencillo y se puede obtener mediante polígonos estos datos. Lo otro que necesitamos es, ¿sí? Hola, disculpa que te interrumpa, pero varias personas reportan que se corta un poquito la comunicación. Yo te escucho bastante bien, pero si tal vez puedes, no sé, acercarte un poco más al micrófono para tratar de mejorar el sonido. Ok. Yo hasta ahora te he escuchado bien, entonces quisiera también pedirles a las personas que nos han escrito que verifiquen su audio, pero si pudieras, por favor, tratar de hablar un poco más cerca del micrófono para ver si también podemos mejorar así. Sí, claro que sí. Gracias. Espero que ya esté un poco mejor el sonido. Bueno, Gracias, gracias. Ahora sí, la, dicen. Gracias. sí, sí, gracias. La otra información que necesitamos es sobre la movilidad, cómo se mueve la ciudad. Tenemos los 9 principales tipos de vehículos que se manejan, bueno, son de manera general, no para todas las ciudades, como lo mencionó ya ayer. Una de las ventajas de esta herramienta es que se puede aplicar para cualquier ciudad o zona metropolitana. Está la información abierta para que se modifiquen los datos que sean necesarios para cada ciudad. Se necesita, como ya se mencionó, el tipo de vehículo, el tipo de combustible que se maneja, el número de vehículos y el total de kilómetros que recorren estos vehículos al año. Con esta información podemos ya tener nuestra línea base de emisiones. ¿Qué más necesitamos específicamente para estimar la reducción en una zona DOT? Pues principalmente son también indicadores urbanos y datos específicos de la zona DOT. Aquí lo hicimos a manera de supuestos porque implementar una zona DOT no es algo que se dé a corto plazo. Por ello manejamos los supuestos que ahora les menciono. Suponemos que la densidad poblacional va a aumentar en un 15% de la zona metropolitana de Guadalajara, quedando en 105. Ahorita vamos a revisar un poquito más a detalle en la herramienta cómo se captura esta información. El índice de uso mixto también lo estamos considerando que aumentaría en un 30% del índice de uso de suelo mixto actual de la ciudad. El nivel de efecto de los indicadores urbanos los vamos a mantener como impactos medios. La herramienta trae la opción de que se considere un impacto medio, un impacto alto o impacto bajo para la densidad poblacional y los usos mixtos. Este es un tema un concepto un poco complicado de explicar, pero les podría decir más o menos que la densidad poblacional tiene un impacto alto cuando aumenta la densidad de la población, pero esta población realmente se mueve. Es decir, cuando tenemos un impacto, por ejemplo, bajo, es
cuando tenemos un tipo de familias que son familias jóvenes con, por ejemplo, bebés que no se mueven de manera individual. Entonces, aunque aumenta la densidad poblacional, el impacto no es alto porque gran parte de de los integrantes de la familia no se mueven de manera individual. En cuanto a la distribución modal, las consideraciones que tomamos es que, dado que se tiene una mejor manera de moverse con un mejor sistema de transporte público en la zona 2, o que se tiene la tienda más cercana o el lugar de trabajo más cercano, suponemos que el 5% de la ciudad, del transporte particular de la ciudad disminuye un 5%. Y el uso del transporte público aumenta en un 5% también respecto al que se tiene de la ciudad. ¿Cómo se estima esto? Esta información ya la da la calculadora, entonces nada más es hacer un pequeño ajuste para esta consideración, ahorita vemos cómo se da. Y el último dato que necesitamos para aplicar la herramienta es los habitantes que se van a ver impactados, que van a vivir en esta zona 2. El año de implementación, que lo consideramos que sería en el 2017, la población que se vería afectada por estas zonas DOT es el 5% de la población total, de los 4,5 millones. Estamos considerando que el 5% de esta población estaría viviendo en una zona DOT y que estaría creciendo a una tasa de crecimiento igual a la de la ciudad, que es de 1,72. Entonces, pasamos ahora al uso de la herramienta. Esta es la herramienta que tenemos en Excel. Esta herramienta tiene 8 hojas. Aquí se describe brevemente cuáles son las hojas que contiene y los datos que maneja. Tenemos, como les decía, 8 hojas, que ahorita le damos una revisión general a cada una de ellas. Y lo que me interesa un poco más es los colores que se manejan en las hojas. Tenemos 4 tipos de celdas. Las celdas grises, que nos dan meramente datos informativos. Las celdas verde claro y verde más oscuro, que son los que donde se va a modificar la información. Es decir, en la verde oscuro son datos necesarios de captura y el verde claro son celdas que ya tienen información por default que se puede usar en caso de no contar con una información más específica de la ciudad, y las celdas en este color que es como naranja, estas son celdas que no se deben de modificar. Bueno, haciendo un recorrido rápido por la herramienta, esta es la hoja de captura. En esta hoja de captura lo que tenemos es las celdas principalmente verdes, verde oscuro y verde claro, para capturar la información, que básicamente es la que les expliqué hace unos instantes. Las otras hojas que tenemos es la hoja de resultados, donde se muestra de manera tabulada y gráfica cómo se daría la reducción de emisiones. 3 hojas exclusivamente para cálculos, tanto de la línea base como de la zona DOT, y algunos escenarios que se generan. Otra hoja importante es la hoja de las constantes. Aquí se manejan los factores de emisión, los potenciales de calentamiento, cantidad de pasajeros, es decir, información que, como les decía, se puede modificar. Si se tiene un mejor factor de emisión de CO2 de la gasolina, se puede capturar, o datos, como les decía, muy específicos de la ciudad. Aquí está también la fuente de donde se obtuvieron todas estas constantes. Y cálculos auxiliares en caso de que se necesite. Por ejemplo, les decía para estimar el uso mixto, solamente capturamos las viviendas habitadas y las unidades de servicios y nos da el índice de uso mixto. Bueno, de manera general este es el contenido del modelo. Y como les decía, la hoja que vamos a realmente intervenir es la de captura de datos. Y bueno, ya revisamos un poco qué datos son. Zona metropolitana, se tiene un espacio para comentarios que se recomienda que se anote de dónde viene esta información.
de preferencia, pues obviamente es de fuentes oficiales de donde se pueda obtener. Aquí ya están capturadas todos los datos para hacer un poco más ágil esta presentación y pues capturamos la población, la tasa de crecimiento, la densidad poblacional y el índice de uso mixto. Como les mencionaba, aquí está de donde se obtuvo la información. La otra información a capturar de la ciudad es la de movilidad, que también ya lo explicaba hace un ratito. Los 8 tipos de vehículos más comunes, los combustibles, en este caso se puede seleccionar, supongamos que el autobús de transporte público no es a diésel, sino que se maneja a gasolina, aquí se hace el cambio y en automático se hacen los cálculos para este tipo de combustible. Las cantidades de vehículos y los kilómetros recorridos al año. Toda esta información aquí está de dónde se obtuvo. Gran parte de esta información nos la proporcionó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que es la Secretaría del Estado de Jalisco. Y bueno, también otra información que tenemos, si notan, es en verde claro, es la eficiencia energética de los tipos de vehículos y la ocupación promedio. Como pueden ver, este verde claro es un dato que se puede modificar en caso de que se tenga un dato más acorde a la ciudad que estamos trabajando. La siguiente información es la de la zona DOT. En este caso, como les decía, que hicimos aquí un supuesto, que la densidad poblacional aumenta un 15% de la densidad de la zona. Esto es de la densidad poblacional que ya tenemos en la ciudad, es solamente aumentarlo un 15%. Y el índice de uso mixto igual, estamos haciendo la consideración de que aumenta un 30%. Aquí están los impactos que les mencioné, que podemos seleccionar entre un impacto medio, bajo o alto, tanto para la densidad poblacional como para el uso mixto. También se tiene las 3 opciones. En este caso vamos a hacer el ejemplo con un impacto medio. La otra información necesaria es, o la que consideramos es lo que les mencionaba, que el transporte particular disminuye en un 5% y que el transporte público aumenta en un 5%. Podemos dejar estas celdas en blanco y lo que pasaría en este caso es que se está considerando que no está cambiando el modo de moverse de las personas. Si el kilómetro persona sigue siendo el mismo que en la línea base. Aquí pues también se hace una referencia al cálculo que ya se hace en esta celda. Esta es la distribución modal original de la ciudad y al capturar los datos pues solamente hacemos que se está disminuyendo en un 5% el transporte particular y el transporte público está aumentando en un 5%, es decir, la gente se empieza a mover menos en sus vehículos particulares y empieza a usar más el transporte público. La última información que necesitamos capturar es sobre el año de implementación. Aquí capturamos en qué año se está implementando o para qué año se quiere hacer el cálculo y la población que tenemos estimada en las zonas DOT. También, como les decía, aquí el supuesto que hicimos es que el 5% del total de la ciudad, de la población de la ciudad, está viviendo en zonas DOT. Y como hicimos la proyección, estamos considerando que la población en la zona DOT está creciendo en el mismo valor que lo está haciendo la ciudad, de 1.72%. Y así hacemos la proyección para los 15 años del estudio. De manera general, esto es lo que capturamos en la herramienta y, como les decía, aquí se muestran los resultados. En estas celdas es donde podemos ver el acumulado total de reducción de emisiones que tenemos con todos estos supuestos que hicimos. Aquí se muestra la reducción año por año de toneladas de CO2 equivalente y en este caso el acumulado.
de cada uno de estos años, simplemente se va sumando. Y esta es nuestra reducción total de emisiones. Esto se hace para gases de efecto invernadero y para carbono negro. La herramienta se hizo para estimar estos dos, tanto los principales gases de efecto invernadero como el carbono negro, por eso les llamamos más bien reducción de emisiones de compuestos de efecto invernadero más que de gases de efecto invernadero, ya que estamos considerando el carbono negro. Y aquí no se alcanza a ver muy bien la disminución, es relativamente pequeña, se pinta un poco aquí en azul la reducción de emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de carbono negro. Aquí se muestran algunas otras gráficas de comportamiento tanto del crecimiento de la población, de los cambios en la distribución modal. Y aquí está el escenario en línea base, cómo estarían las emisiones para el año 2017, tanto de gases de efecto invernadero como de carbono negro. Básicamente son estos datos los que usamos para analizar el resultado de reducción de emisiones. ¿Cómo es este resultado? Pues continuamos aquí con la presentación donde se resumen estos resultados. ¿Cuál sería el potencial de mitigación que tenemos? Antes de entrar de lleno a los resultados finales, quisiera poner un poquito en contexto este resultado de reducción de emisiones. Ya mencionó un poquito Sayel sobre este antecedente, pero me gustaría poner más claros algunos números. Tenemos datos de la Agencia Internacional de Energía que el transporte es el principal emisor, o incluso, y si no es el principal emisor en el mundo, es el segundo principal emisor de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de los países no anexo 1, para 1990 representaba el 24% de las emisiones y para el 2012 ya representaba el 45% del total de emisiones de las ciudades, o de los países más bien. Las emisiones en México, ¿cómo están? Según nuestro último inventario de emisiones que tiene un año base 2013, el sector transporte contribuye con más de la cuarta parte de las emisiones, que es de abajo. Y su tasa de crecimiento es del 3% anual y se espera que el parque vehicular obviamente siga aumentando con el transcurso de los años. En el estado de Jalisco, que es donde se encuentra esta zona metropolitana que analizamos, tiene su inventario de emisiones que hicieron el año pasado, se publicó, tiene año base 2010, pero es el dato más reciente que se tiene a nivel estatal. Esto es a nivel estatal, pero la zona metropolitana de Guadalajara representa un gran porcentaje del total de la población de la ciudad. Entonces, por eso vale la pena hacer la comparación. Aquí se muestra gráficamente cómo están las emisiones. El sector transporte que está dentro el subsector transporte que está dentro del sector de energía es el segundo principal emisor, después de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Tan solo el sector energético representa el 34% del total de las emisiones del Estado. Y aquí se hace en una forma tabulada, se muestra el sector transporte, cuáles son sus emisiones y específicamente el transporte terrestre, que es el que nos interesa en este caso. Bueno, ya contextualizado un poquito, revisamos la reducción de emisiones que tuvimos al aplicar este modelo. Las emisiones en el año base, o sea, en el 2017, se encontró que serían de 7.5 millones de toneladas de CO2 equivalente, y la reducción de emisiones, reducción potencial de emisiones, en el caso de estudio, es de 0.6 megatoneladas en este periodo de 2017-2032, y esto representa el 8.5% de reducción. En el caso del carbono negro andamos también más o menos cerca del porcentaje, estamos alrededor en los dos del 8% del potencial de mitigación de emisiones.
Y bueno, un análisis final es que la meta estatal que tiene Jalisco es de reducir el 30% de sus emisiones al 2030. ¿Qué representa esto? Este 30% implica que buscan reducir, haciendo la proyección hacia el transporte público, o transporte terrestre más bien, es de 2.5 megatoneladas. Con el estudio encontramos que si implementáramos zonas DOT en el 5% de la población de la zona metropolitana, tendríamos un potencial de reducción de más de media megatonelada de gases de efecto invernadero, es decir, que estaríamos contribuyendo casi con la cuarta parte del objetivo de reducción del total del sector transporte. Y pues es lo que tengo de mi parte para hablar sobre este caso de estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia, y de nuevo también a Sayel. Gracias por compartir los resultados de su trabajo, este conocimiento con nosotros. Tengo muchas preguntas. Quisiera decirles a quienes están usando el botón de levantar la mano que por favor escriban sus mensajes en la sección de preguntas, ya que como somos en este momento más de 120 personas conectadas, no abrimos el micrófono para preguntas porque pues tenemos que manejar el tiempo adecuadamente. Tenemos aproximadamente 45 minutos todavía para preguntas y respuestas y ya tengo una larga lista. Voy a empezar a leerlas y también quisiera, para quienes están preguntando al respecto, informarles que tanto la grabación del webinar como las presentaciones de Sayel y Leticia y material adicional que nos han proporcionado los colegas de CTS Embark en México van a estar disponibles en la página web del ETSLAC. Así que les invitamos a visitar la página web, a compartir el video del webinar con otras personas, colegas suyos a quienes puedan interesarle y que no pudieron acompañarnos esta mañana. También quisiera comentar que de las personas conectadas tenemos desde Estados Unidos hasta Argentina, del Caribe, de España, incluso de Bangladesh. Así que muchas gracias por el interés en este webinar. Entonces, voy a iniciar con las preguntas. Voy a tratar de hacer varias preguntas a la vez, algunas para Sayel y otras para Leticia. Puede ser que algunas de ellas se hayan respondido en las presentaciones, pero igualmente voy a mencionarlas y ustedes, Ayel y Leticia, pues por favor, ustedes pueden ver cuáles responder. Y estoy viendo que tenemos un problema porque por alguna razón no puedo ver las preguntas iniciales que se hicieron. Así que si no las encuentran, si no leo las de ustedes, les agradeceré que las vuelvan a hacer. Entonces, nos pregunta Daniela Rodríguez, y muy importante, Leti, si esta hoja de cálculo, cómo se puede realizar o trabajar, si tiene derechos de autor, se puede referenciar o obtener de algún lado. También ya otro colega nos había preguntado al respecto, ¿verdad? Entonces, si nos puedes comentar, Leti, cómo puede tener la gente acceso a esta página. Luego nos saluda Luca Lorre de Perspectives desde España y dice que muchas gracias por la presentación y tiene una pregunta para Sayel. Uno de los retos más grandes de los proyectos de reducción de emisiones de GI es el acceso a los datos para los cálculos y consecuentemente para el sistema MRV. ¿Cuáles son las mejores prácticas disponibles al día de hoy para recopilar los datos? Y de María Inés Hidalgo de Argentina,
cómo estiman los porcentajes de implementación o uso de cada modo de transporte. ¿Cuántas personas harán un cambio modal? Estimaciones para un nuevo escenario. Y también Marcelo Mautoni nos pregunta igualmente, Leti, ¿dónde se puede obtener el software, el manual de uso y qué experiencias latinoamericanas, además de Guadalajara, existen? Entonces, les dejo con esas preguntas para que ustedes, Ayel y Leti, nos puedan comentar de cómo consideren conveniente responder. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Si les parece, empiezo hablando un poco de los retos de los datos y la estimación de los porcentajes. Sí, definitivamente, y esto es algo muy común en las cuestiones de movilidad, recolectar los datos es complicado. Y es algo que me mencioné un poco, pero el hecho de que las fuentes móviles estén justamente en movimiento dificulta que se puedan identificar, y el transporte, ese es uno de los retos en la reducción de emisiones en el sector transporte, porque normalmente se tienen muchas fuentes pequeñas en lugar de unas cuantas grandes, que en otras industrias es más fácil de controlar. Yo creo que el diseño de una metodología MRV, de medición, reporte y verificación, debe considerar esto para tratar de vincular las mediciones y las metodologías a datos que sean fácilmente obtenibles. Hay varias formas de hacer esto, ninguna es perfecta, y esto lleva a que, por ejemplo, se usa MRV con las NAMAs. Normalmente no se puede lograr el máximo nivel de NAMAs, sino se llevan las NAMAs voluntarias o las NAMAs de referencia, pero no a las que normalmente se permiten comercializar bonos de carbono. Pero algunas formas que se pueden hacer es a través de encuestas. En muchas ocasiones se hacen encuestas en diferentes modos, encuestas de cómo te movías antes y después de una intervención, cómo te hubieras movido si no existiera determinado modo de transporte, por ejemplo, alguna línea de metro o de distancia. Otra forma es pues simplemente usar la mejor información disponible. Esto no siempre es lo mejor, pero en muchos casos es lo mejor que se puede hacer, y creo que siempre es mejor que nada. Entonces, de repente, la información que se tiene de un caso, pues se puede tratar de extrapolar a otros, considerando, por supuesto, todas las limitantes que se tiene de esto y los riesgos de que esta extrapolación aumente el nivel de error. También tiene que ver con lo que mencionaban de cómo se estiman los porcentajes de uso de cada modo de transporte, y sobre todo cómo se estima el cambio en el en los usos de modo de transporte ante una intervención. Estimar la distribución modal inicialmente, pues hay metodologías establecidas ya, a base de mediciones en campo sobre el número de vehículos, pero una vez que se tiene esta distribución modal, prever cómo va a cambiar con el cambio con los cambios urbanos es muy difícil. Nosotros tratamos de hacer algunas estimaciones por diferentes modos de transporte sobre el impacto del medio ambiente, del entorno construido, perdón, sobre los diferentes modos para tratar de estimar esto, pero no contamos con suficiente información para obtener resultados significativos y confiables. Algunas ideas que en lo personal yo no las he implementado, pero me parecen que podrían tener potencial, es tomar zonas piloto, buscar una zona similar donde se hizo algún desarrollo urbano similar, hacer encuestas de cómo se movía la gente antes y cómo se mueve ahora, y en base a eso estimar los cambios, y pues usar estas zonas piloto para los otros desarrollos. Desde luego esto solo te sirve si tienes ciertas referencias similar anteriormente, pero bueno, es un primer paso, y creo que en la medida de que se use más esto, se hagan más encuestas y sobre todo se compartan la información, puede ser más fácil que encontremos casos similares de otras ciudades o de otros proyectos anteriores, y que podamos usar eso para mejorar las estimaciones a futuro. Finalmente, algo que me gusta comentar también es que estos modelos, justamente por estos limitantes de información, suelen no tener demasiada presión en el valor absoluto. Muchas veces es difícil realmente justificar con las limitantes de información base que se tiene que las emisiones al final son exactamente las que se dice. Sin embargo, al hacer las comparaciones, como los dos escenarios mantienen los mismos supuestos, o deberían mantener los mismos supuestos, los cambios porcentuales de reducción
suelen tener más confiabilidad. Entonces, en muchas ocasiones esto ayuda a compensar falta de datos o falta de confiabilidad en los datos y hace que se pueda usar la herramienta para estimar los beneficios de diferentes escenarios, aun si el valor absoluto de las emisiones, por ejemplo, de las reducciones, no es tan confiable. Muchas gracias. Muchas gracias. Leti, adelante. Sí, complementando a la aportación de Sayel, en cuanto a las preguntas, sí, la herramienta es de uso libre. Ahí está el manual y algunos otros materiales que se pueden descargar. Se dejaron ya, se pueden bajar de la página de Let's Lack o bien de nuestra página también se proporciona un link para bajar toda esta información. E incluso se da uno también de ITDP. ITDP trabajó con nosotros ellos trabajaron más la parte del desarrollo orientado al transporte, entonces también ellos tienen algunos estudios interesantes de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto se hizo también con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de México y nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano. Y se fue financiado con fondos de USAID, con su programa de EMBLED, y es totalmente libre. Y la otra pregunta que pude anotar es que cómo se podría hacer para estimar cómo sería esta reducción o cómo se moverían las personas. Nosotros lo hicimos mediante un supuesto, pero lo más recomendable es a través de encuestas, es decir, que se haga una encuesta antes de implementar estas zonas DOT y después de implementar las zonas DOT para ver realmente cómo está cambiando el modo de moverse de las personas. Gracias. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Lamento que he estado teniendo un poquito de problemas de conexión, pero si yo tengo me desconecto en algún momento, pues Alejandra va a tomar la facilitación. Teníamos una pregunta para Sayel, bueno, para los dos. Desde Colombia, Javier León nos dice que han hecho un estudio de gases de efecto invernadero en el eje cafetero de Colombia y encontraron que las mayores emisiones son generadas en la utilización de diésel. Si ustedes tienen algunos resultados en el sector transporte que reflejen estimaciones de emisiones de gasolina versus diésel. También Freddy Koch desde Bolivia nos pregunta sobre los factores de emisión y elasticidades para países en desarrollo, si los tienen. Y Juan Labat desde Uruguay para Sayel, si es posible ampliar el concepto de elasticidad y su estimación. Y de Benoit Lefebvre nos dice, bueno, muy chévere la presentación, gracias, y pregunta cuál es el perímetro que se considera para evaluar los cambios en el patrón de movilidad. Por último, la última pregunta de este segmento, que creo que ya un poco han comentado antes, pero más allá de los datos, digamos, nos pregunta Ismael Sánchez desde El Salvador, ¿cuál ha sido en su experiencia la mayor dificultad o barrera que han tenido que vencer para poder hacer estas estimaciones de emisiones en el sector transporte? Adelante. Muchas gracias, Ana María. Empiezo un poquito con las preguntas que iban sobre las emisiones generadas en diésel. Y bueno, esto también se relaciona con lo que comentaban un poco más adelante también de factores de emisión. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, ha publicado tablas de factores de emisión que están sustentadas en bastantes estudios internacionales y que son en general reconocidas como factores estándar, casi se puede decir. Ciertamente podrían variar en cuanto a condiciones atmosféricas por la altura y otras cosas, pero creo que para el nivel de estimación que permite realizar este modelo se pueden usar. Estos se pueden encontrar fácilmente en internet buscando los reportes del IPCC. Si vemos estos datos,
el factor de emisión para la gasolina y para el diésel no son tan diferentes, si hay alguna variación del orden tal vez del 10% mayor para el diésel, pero digamos, están más o menos en el rango y tiene mucho que ver también las cuestiones de eh, la eficiencia que se da en los vehículos. De repente, creo que eso puede depender mucho. Si son vehículos de mayor antigüedad o si son vehículos más grandes, probablemente la combustión no se realice de la mejor forma, entonces generan mayores emisiones. Y bueno, hay muchos factores que afectan realmente la conversión, digamos, de gasolina a emisiones. Algo que sí me gustaría aclarar, porque en otros foros hemos tenido estas discusiones, es que este modelo se enfoca en cuál es el cambio en las emisiones que se generan por el desarrollo urbano. Hay muchas otras intervenciones que podrían hacerse en la movilidad, renovación de flota, mejoramiento de combustibles, etcétera. Incluso hay cambios naturales, digamos, que con el paso del tiempo los vehículos se vuelven más eficientes simplemente por la mejora de la tecnología y demás. Nuestro modelo busca aislar los impactos urbanos, entonces manteniendo constante tanto como es posible todos los demás. Entonces, bueno, en ese sentido, se pueden comparar los factores que se tienen. En el mismo modelo, como ya lo explicó Leti en la sección de constantes, ya se tiene por default algunos factores que creemos que son razonablemente útiles en muchos casos, sobre todo a falta de mejor información. Pero bueno, eso creo que puede servir como una primera idea. En cuanto a las elasticidades, también en el mismo modelo, en la sección de constantes, mencionamos algunas elasticidades que encontramos en diferentes estudios de investigación. La verdad es que en nuestra experiencia hay bastantes estudios para Estados Unidos y se pueden ver análisis para diferentes ciudades, pero no tantos en Latinoamérica. Si te interesa saber más como el mecanismo para estimarlos, la verdad es que no es tan complicado, es un método de estimación estadística, que es muy común en otras áreas como en economía, a través de econometría, la estimación de elasticidades. Hay algunos documentos, como puede ser una publicación de CTS Embark hacia ciudades competitivas bajas en carbono, donde se detalla un poco más cómo estimamos las de Mérida, las elasticidades de Mérida. Se pueden hacer, si buscas elasticidad en internet, también podrías encontrar las metodologías, es bastante estándar. O si me mandan un correo, con mucho gusto te mando más información para no entrar en demasiados detalles matemáticos en el momento. Por mi parte, en cuanto al patrón geográfico, que fue una otra pregunta, eh, depende, el modelo, como se pueden ver, no considera directamente la geografía, sin embargo, sí menciona la densidad poblacional y el número de habitantes. Con estas dos cosas, en cierta forma, de forma implícita, se define un área geográfica y esto tiene definitivamente mucha relación con la cantidad de personas afectadas. En el ejemplo que mencionó Leti, se habla del 5% de la población. Esto ya implica cierta dimensión del desarrollo urbano y en este sentido es como se define, digamos, o se limita el área de influencia en términos de cuestiones geográficas. Definitivamente hay fenómenos que el modelo no considera como cómo afecta, digamos, un desarrollo urbano a la colonia de al lado. Esto está fuera del alcance del modelo simplemente porque requiere mucha más información del contexto y probablemente mayor investigación para ver realmente cómo funciona esto, que son temas interesantes que eventualmente sería interesante si alguien está trabajando en eso, ver posibilidades de incluirlo en el modelo, pero por ahora no se están considerando. Y dejando de lado de que tal vez Leti tenga otras opciones, otras respuestas o quiera complementar, desde mi punto de vista, la principal dificultad en el desarrollo de este modelo es conseguir la información, especialmente la información de donde la necesitas y en la forma que la necesitas. Creo que esto es algo común que ya se mencionó también para cuestiones de transporte y no es aquí la excepción. Y creo que en la medida de que se tenga más información y que diferentes gobiernos locales o agencias publiquen estos datos, la precisión de este modelo irá mejorando también. Muchas gracias, Ayel. Leti, ¿tú quieres agregar
comentarios a las preguntas que tenemos? Claro que sí. Bueno, en cuanto a cómo se muestran los resultados de emisiones de gasolina respecto al diésel, que fue una de las primeras preguntas, ya Sayel abundó bastante en él, pero sí me gustaría agregar que nosotros también desarrollamos una herramienta que permite hacer esta estimación, es decir, por cambio de tipo de combustible, y ahí se consideran incluso más, se considera también a gas natural o a gas LP. Es una herramienta mucho más sencilla que esta que acabamos de ver y muy práctica también. Si se ponen en contacto con nosotros o se las podemos hacer llegar, igual tiene un manual de usuario y les digo, es muy sencilla. Y la barrera, pues sí, ya lo mencionó Sayel, para este y para cualquier modelo que se desea aplicar es conseguir información y además información que sea de calidad. Siempre es el principal reto a mejorar en este caso y pues sí fue una complicación para nosotros conseguir información y además de que para la zona DOT no hay información, como lo dijimos, fue meramente supuestos los que manejamos. Conseguir información y la información de calidad y la que se necesita es básico. Además, todo este tipo de herramientas son tan precisas como la información que se consiga. Y pues nada más. Muchas gracias. Bueno, a los dos, Leti y Sayel, obviamente este tipo de modelos son herramientas para la toma de decisiones, ¿verdad? Que están encaminadas a mostrarles a actores políticos y otros actores de la sociedad los beneficios en términos de reducciones de gases de efecto invernadero de implementar ciertas medidas. Obviamente, digamos, aquí estamos discutiendo un poco cuáles son las dificultades técnicas, pero yo quisiera aprovechar para preguntar cómo ha sido ese ya diálogo con esas autoridades que pueden usar esta información para tomar decisiones sobre la implementación de ciertas acciones. Pues afortunadamente tuvimos el acompañamiento de la SEDATU, de nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano, y de la Semarnat. Eso nos facilitó mucho el que se diera todo este proyecto. Si no tenemos acompañamiento, al menos aquí en México, de este tipo de autoridades, incluso autoridades federales, eh, la información, conseguir información es complicado, la cuestionan demasiado. Y efectivamente, esta herramienta, y generalmente todas las medición de emisiones se dan mucho para la toma de decisiones. Involucramos mucho al gobierno local de la ciudad de Guadalajara y del gobierno estatal de Jalisco. Se les dio un curso de capacitación a tomadores de decisión y a técnicos para el uso de esta herramienta y tuvo muy buena aceptación. Sí, obviamente la decisión final la toman pues personas que no están a veces muy involucradas con con esta información. Entonces, pues hace falta mucho sensibilizar también a los tomadores de decisión con todo este tema. Muchas gracias. Ahora voy a seguir leyendo preguntas. Este, también relacionado, pero más específico, es una pregunta muy específica de, 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 de Laura, que María Laura Vinuela, que se conecta desde Grenada, del RCC en Grenada, y que Sayel te pide si existe alguna literatura, y puede ser que ya lo hayas mencionado, pero igual, como te digo, lo leo, que se puede encontrar default factors para casos de países donde no se encuentran todos los datos, por ejemplo, en las pequeñas islas del Caribe. Tal vez si puedes acotar eso, ese punto de pequeñas islas.
Y luego José Gaona nos dice, me interesa el tema de transporte en bicicleta. ¿Cómo se puede sacar la línea base para una empresa? ¿Se contempla en el modelo los GEI que se emiten para fabricar la bicicleta? Nos dice Freddy Koch, si en el modelo se tiene un solo factor de emisión por combustible, independiente de la tecnología vehicular que se contemple. Este, y, y también pregunta Freddy si los factores de eficiencia son promedio de la flota vehicular total. Por último, Javier León nos pregunta cuál es el grado de incertidumbre que con respecto a los factores de emisión, qué grado de incertidumbre se maneja con respecto a nivel 2. Adelante con sus respuestas. Muchas gracias. A ver, respondo las cuatro, en caso. Primero, para los factores de FAUL de islas pequeñas del Caribe, bueno, es el reto que todos tenemos y se ha repetido varias veces. La información es difícil que esté disponible y la verdad no sé si haya estudios específicos para las islas del Caribe. Lo que sí es que en el mismo modelo tratamos de incluir algunos valores que consideramos default en ciertos sentidos. Incluimos los factores de emisión del IPCC, que son bastante aceptados a nivel internacional. Incluimos algunos valores de de conversiones, digamos, de la energía entre una unidad y otra, de valores caloríficos netos, que son también bastante aceptados. Incluimos elasticidades de algunos estudios que encontramos y lo que tratamos de hacer y que a lo mejor que Leti mencionó un poco, pero no sé qué tan claro quedó, es que de las elasticidades que encontramos en varios estudios y que están citados en la hoja de constantes del modelo, sacamos promedios y los clasificamos en las elasticidades que dan un impacto medio, bajo y alto. Esto se debe a que sí hay variedad en los resultados de diferentes estudios y que de repente se pueden usar varias y ver la diferencia. Esa sería un poco mi sugerencia en el término de que tenemos que ser creativos para solucionar la falta de información. Creo que ya se ha repetido muchas veces y queda claro por las preguntas que todos estamos buscando datos y que hay poca disponibilidad de ellos. Lamentablemente muchos de estos estudios son costosos. Hacer un estudio de movilidad para conocer los datos de una ciudad no es tan sencillo de hacer para municipios pequeños. Entonces, creo que en la medida que seamos creativos para solucionar estos problemas o que también compartamos la información que se tenga, se puede mejorar. Pero mi sugerencia para las islas pequeñas sería que, bueno, tienes los valores de default que estamos mencionando. Tal vez puedas encontrar valores para islas o ciudades similares en países más desarrollados, que a veces tienen mejores estudios. Y la otra es que también consideres escenarios. De repente puedes probar los diferentes factores que incluimos en el modelo, ver las diferencias y tal vez no puedas llegar a un valor absoluto, pero puedes tener un rango más o menos de lo que se puede esperar que puede ser útil. En cuanto a las emisiones de construir la bicicleta, o más de forma general, las emisiones de ciclo de vida de los vehículos no están consideradas actualmente. Creo que hay que tener un límite en lo que el modelo quiere estimar y como mencioné anteriormente, en el caso de este modelo, el objetivo es ver el impacto del desarrollo urbano en la movilidad y la verdad es que el desarrollo urbano no creo que tenga impacto en el proceso como se construyen los vehículos, así que toda la parte de emisiones de proceso no están incluidas en este modelo. Por suerte el modelo es bastante flexible y sencillo y está abierto para que si alguien quiere hacer las modificaciones necesarias para incluirlo, pues lo haga. No es algo ni demasiado complicado, ni tampoco que no se pueda hacer. En cuanto a la pregunta sobre factores para un modo de transporte, si usamos un solo factor para todo una clasificación de transporte, un poco similar a lo anterior, en nuestro caso usamos, me parece que son
los 10 modos de transporte que nos parecieron más relevantes en este caso, pero estos pueden cambiar el modelo está diseñado para que tú puedas incluir diferentes modos de transporte en caso de que quieras separar, por ejemplo, vehículos por antigüedad o vehículos pues mayor diferencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, auto particular nada más, cuando definitivamente hay muchas subclasificaciones de autos particulares que podrían considerarse por antigüedad, por tamaño, por cualquier cosa que guste de tecnologías. En este caso, mi único comentario es que, hay que ver hasta dónde es práctico. Podría definitivamente agregarse muchos más modos de transporte y subdividir y hacer los cálculos un poco más específicos, pero ¿qué tanto se gana en medir lo que se quiere medir? Es decir, en medir el impacto del desarrollo urbano en la movilidad versus los requisitos de información que se necesitan. Cada nueva categoría de vehículo que se incluya, pues debe incluir medidas de su eficiencia, el número de vehículos que se encuentran en la calle y los kilómetros que se recorren este vehículo. Entonces, en mi experiencia he visto que a veces tratar de hacer los modelos más detallados termina derivando en mayores retos de conseguir la información y uno termina haciendo supuestos para compensar esta falta de información que a lo mejor agregan más error del que se evita con mayor detalle. Entonces, creo que depende de la situación y en cada ciudad deben tomarse los vehículos más relevantes para el caso, que fue lo que hicimos en este caso para Guadalajara. Finalmente, en cuanto al grado de incertidumbre, pues de nuevo no hicimos ningún evaluación de sensibilidad para ver el grado de incertidumbre. Las fuentes las incluimos en las constantes y algunas de ellas tienen mediciones si se van al artículo original sobre la incertidumbre, pero nos pareció que es un análisis mucho más complejo del alcance de este modelo y que la verdad, como lo mencioné antes, yo recomendaría este modelo más para hacer comparaciones entre diferentes escenarios que para promover valores absolutos. Entonces yo no me sentiría como con la confianza de decir el valor que te da el modelo más menos 10% es seguro, pero sí me siento con la confianza para decir que, bueno, bajo estas condiciones que se manejan en el modelo y estos dos escenarios, la reducción puede ser de determinado orden. Y creo que al momento de la toma de decisiones muchas veces eso es suficiente para la toma de la decisión. Es decir, de las alternativas que se tiene, ver cuál es la mejor y más o menos en qué tanto es el beneficio que se obtiene. Y creo que al momento de hacer el modelo balanceamos un poco también la idea de hacer una herramienta sencilla y útil versus hacer una herramienta mucho más detallada con una validez tal vez más académica, pero que al final de cuentas se vuelve tan complicada que no es fácil de usar para los tomadores de decisión y que se encuentra con muchas más limitantes en cuanto a requisitos de información, aplicabilidad en diferentes contextos. Entonces, siempre es un balance. En este caso creo que tenemos una herramienta bastante flexible y sencilla y con un nivel adecuado o regular, digamos, tal vez de incertidumbre, pero suficiente para tomar decisiones. Gracias, Sayel. Leti, ¿quieres agregar algunos comentarios? Sí, claro. En cuanto al grado de incertidumbre, más que la herramienta o el modelo que estés usando, te lo da casi siempre la calidad de la información que tengas. Si tienes tu suficiente y buena información, tu grado de incertidumbre se disminuye bastante. Los cálculos son prácticamente los mismos, los factores de emisión también son muy fijos para las ciudades, entonces es más bien la calidad de la información la que lo determina. Y en cuanto al que usamos un solo factor de emisión, más que el tipo de tecnología, una manera, ya Sayer explicó a detalle, pero yo creo que la manera más sencilla de considerar una mejor tecnología es la eficiencia energética. Simplemente te vas a la celda de los kilómetros que recorre por litro de combustible
y ahí es donde haces el cambio y con eso se considera un dato más certero sobre la tecnología que se está usando exclusivamente para ese tipo de vehículo. Muchas gracias, Leti. Tenemos 10 minutos más. Escribí ya por el chat que pues vamos a tomar las preguntas que ya tenemos y les agradeceré a quienes tengan más preguntas, ya sea que nos las envíen al correo de los webinars de la Secretaría o pues como han dicho Sayeli y Leti, ellos van a compartir sus direcciones para si alguien tiene interés en cuestiones específicas. También vamos a compartir los materiales, los links a donde ustedes pueden acceder a estas herramientas que nos ponen a disposición. Muchas gracias. Entonces tengo una última ronda de preguntas de Julio Villalobos, que nos pregunta desde Chile. Él dice, bueno, la movilidad de personas compite en el uso de espacio urbano con el transporte de carga. Entonces tiene dos preguntas. ¿El modelo ha sido utilizado para evaluar impactos sobre emisiones del transporte de carga en las ciudades? Y segundo, ¿cómo incorporar el impacto positivo o negativo de los proyectos DOT sobre las emisiones de la logística urbana? María Inés Hidalgo, desde Argentina, nos pregunta cómo estima los porcentajes de implementación o uso de cada modo de transporte. ¿Cuántas personas harán un cambio modal? Estimaciones de un nuevo escenario. Eh, Luego, perdón, aquí, eh, Ana del Pilar Letona nos pregunta desde El Salvador. eh, que si la encuesta de movilidad que realizaron la hicieron por zona, si se sacó un muestreo o fue a toda la población. También nos preguntan si esto se ha aplicado en otros países y si ustedes ven eh, factible eh, aplicarlo en otros países. Estas preguntas nos hacen eh, eh, varios colegas. Y la última que me parece muy importante para el cierre de ambos, ¿cuáles son los próximos pasos para la herramienta? ¿Se tiene previsto seguir mejorándola o implementarla en una siguiente fase? Entonces les dejo para sus comentarios a partir de estas preguntas. A ver, creo que puedo empezar con algunas y tal vez de aquí pueda completar las otras. En cuanto al uso de este modelo con el transporte de carga, eh, pues se pueden incluir los modos de transporte y la verdad es que la estructura del modelo permitiría también analizar transporte de carga. Lo único que me parece que faltaría si se quisiera hacer, porque de momento no lo estamos haciendo, es factores para elasticidades para ver cómo el cambio urbano afecta el transporte de carga, que creo que es un tema muy interesante, pero no es un tema que yo haya revisado y trabajado. Y si se tienen estos factores o si se realiza, se estiman, pues es muy fácil cambiar los factores de emisión y los modos de transporte en el modelo y se puede usar este mismo modelo. De forma similar con las cuestiones logísticas, si se pueden hacer supuestos, como pensar si, no sé, se hace alguna intervención urbana que mejora la logística de cierto lugar, cómo afectaría esto el transporte y en base a eso trabajar con los escenarios. Creo que hay dos formas de usar este modelo. Una es, como ya se dijo varias veces, como un mecanismo de decisión y creo que en ese sentido es sencillo y tenemos los factores por default para tratar de facilitar las cosas para los tomadores de decisión. Pero por otro lado puede ser una herramienta también para hacer más investigación, para analizar diferentes escenarios, para estimar qué diferentes políticas podrían funcionar mejor, por ejemplo. Y creo que en ese sentido la herramienta está abierta y
o sea, se puede seguir desarrollando no solo por nosotros, pero también por lo que ustedes hagan y las innovaciones que se les ocurran. Y al menos a mí me gustaría mucho saber si alguien la sigue trabajando y ver hasta dónde se puede llegar. En cuanto a los cambios de estimaciones de uso modal, se mencionó un poquito anteriormente que sí es algo complicado. Se podrían usar encuestas, se podrían ver cómo cambios urbanos han cambiado los usos modales en otro lugar para tener como una referencia. O de repente también, como se hizo en este caso, se pueden hacer supuestos. Supongamos que la población dejará de usar el automóvil al menos en 10%, al menos en 5%. O supongamos que aumentará el uso del transporte público en cierto porcentaje. ¿Qué tanto o sea, qué tanto se hace una suposición eh, nada más así, o qué tanto se utilizan referencias o estudios o encuestas? Creo que depende también mucho del tiempo y las condiciones y el impacto que este pueda tener. Sí se pueden hacer suposiciones sustentadas en muchas ocasiones, como viendo casos anteriores, qué pasa cuando se implementa una nueva línea de metro o que tal vez en función de los niveles económicos también podría buscarse, bueno, si el camión cuesta determinada cantidad y la gente pudiera caminar esa distancia en lugar de hacerla por camión, cuánta gente cambiaría el uso modal. Pero bueno, sí son complicadas y creo que se requiere de repente ya sea mayor información o ser creativos en la forma de hacer estos supuestos informados. En cuanto, bueno, hay otras preguntas que me parece que Leti es más aplicada para responder, pero tal vez en cuanto se ha aplicado a otros países, hasta donde tengo entendido, no, pero a mí me gustaría mucho saber si alguien lo aplica en otros países, pues ver qué resultados tienen. Y me parece que por mi cuenta son mis respuestas. Muchas gracias, Sayel. Leti, adelante. Sí, gracias. Leti, Perdí. yo quisiera, perdón, antes que intervengas, quisiera leer una pregunta que no había leído y no, porque no me queda claro. Hay una pregunta que dice de Juan Carlos, ¿cómo beneficia el incorporar cambio climático el modelo para la reducción de emisiones en el DOT? Entonces, le consulté si la pregunta es que incorporar los impactos del cambio climático en el modelo, pero no lo tengo claro, pero si quieres comentar al respecto, porque pues no quisiera dejar una pregunta sin responder. Sí, bueno, sí, creo que no es muy clara la pregunta, pero porque precisamente es el objetivo de la herramienta, Sí. incorporar el tema del cambio climático en desarrollos orientados al transporte, es decir, cómo eh, se ve beneficiada una ciudad cuando implementa este tipo de proyectos en sus emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a las otras preguntas, me perdí un poco, perdí la conexión, no, creo que no escuché las primeras dos preguntas, algo así, pero ya Sayel contestó una buena parte de ellas. Eh, Me parece que comentaban que cómo aplicamos las encuestas de movilidad. No aplicamos encuestas de movilidad, propusimos un modelo de encuestas para aplicar antes y después de este tipo de proyectos para ver realmente cómo se cambia el modo de moverse de las personas, pero lo que presentamos fue nada más a base de supuestos, ¿sí? Suponer que se aplica en tantas personas, suponer que se reduce tanto el transporte, el uso del transporte privado, etcétera. Pero sí, lo mejor sería aplicar encuestas que nos digan claramente cómo, si es que realmente cambia el patrón de movilidad, porque a lo mejor, bueno, no a lo mejor, pero es muy probable que no se vea afectado directamente, que el hecho de que tú tengas tu trabajo cercano, estás tan acostumbrado al automóvil que no por eso lo vas a dejar, o sea, no es un hecho que por ellos cambie el patrón de movilidad de las personas. Eh, ¿Qué más? Los próximos pasos, pues nosotros trabajamos principalmente a través de donaciones, es decir, buscamos quien nos apoye financieramente con los proyectos para poder llevarlos a cabo.
¿qué podríamos pensar para una siguiente parte? Pues tal vez específicamente aplicar el MRB, es decir, ya tenemos la herramienta para poder determinar el beneficio en las emisiones, podríamos aplicar las encuestas e identificar realmente una zona que tenga potencial DOT para poder implementarlo. Entonces yo creo que ese podría ser un siguiente paso para este proyecto. Y sí, por último, pues los otros, que no se ha aplicado en otros países, podría ser interesante aplicarlo en otros países, creo que con muy poca información que se cambiara, porque hay información que es muy específica para, incluso no solo para México, sino para la zona metropolitana de Guadalajara, pero con algunos cambios muy pequeños y con información de la ciudad, se podría aplicar para cualquier ciudad de otro país. Leti, y muchísimas gracias por esos comentarios, pero quisiéramos cerrar de una manera un poco diferente a nuestro webinar por las circunstancias. Hay mucha gente interesada que podría acceder a la herramienta y ustedes pues han hecho algunas sesiones de capacitación más detalladas y nos gustaría saber, proponerles a ustedes y a los participantes que estén interesados en ver si podríamos organizar otra sesión más pequeña para las personas que tengan el interés y por la potencial aplicación, de organizar otra sesión virtual como esta, de un poco más de tiempo, con la condición de que todos los que participen ya hayan accedido a la información previa, de manera que podamos tener tal vez una discusión más detallada para potenciar esa utilización en otras ciudades. Entonces, pues casi que lo estamos asaltando con la pregunta aquí y preguntarle también y pedirle a quienes pudieran estar interesados en esa sesión que podemos organizar conjuntamente desde la Secretaría del Let's Slack con ustedes. Si ustedes nos regalan esas 2 horas tal vez que podamos programar adicional para un intercambio más detallado sobre la herramienta. Claro que sí, con gusto. Me perdí otra vez un poquito, perdón, creo que mi conexión ya no es tan buena, pero sí creo que la petición al final de cuentas es abrir un poco más el diálogo, que la gente se familiarice un poco más con la herramienta y quien tenga el interés de conocerla más a detalle o de hacerle algunos cambios que tengan propuestos, con gusto. Entonces, quisiera pedirle a quienes estén interesados en participar en una sesión así, que nos escriban o que lo pongan en los comentarios en la evaluación del webinar. Nosotros entonces organizaríamos esta sesión para quienes estén interesados en conjunto con los colegas de Embark. Así que ya de aquí sale una nueva colaboración. Ya tenemos ahí candidatos de España, de El Salvador, a quienes les interesaría eh, eh, esa sesión. Como el material lo vamos a incorporar en la página web, pues los links y el material proporcionado por los colegas de Embark lo vamos a poner junto con la grabación de este webinar los PDF de las presentaciones en la página de webinars de Let's Slack. También, como mencionaba Leti, pueden encontrar material y otros en la página de Embark. Entonces, pues esa sería la condición, haber accedido al material, revisado, para tener un intercambio pues más informado y más técnico, aprovechando la buena disposición de nuestros colegas de Embark México. Así que ya tenemos un montón de gente interesada, muchas gracias y vamos a darle entonces seguimiento. Yo quisiera ahora que ya estamos sobre el tiempo, agradecerles Leti y Sayel por su colaboración, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, las herramientas
Esperamos que esto fortalezca la cooperación con ustedes, que pues son una organización socia de Let's Lack desde casi un inicio y que pues podamos seguir colaborando en divulgar el trabajo que ustedes están haciendo y promover que se pueda utilizar en otros países de la región. Así que les dejo un espacio para que ustedes puedan despedirse. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Ana María y los organizadores de este webinar, por la oportunidad, y yo también espero que se haga esta especie más de reunión en corto para explicar más esta herramienta, pues creo que entre más se use, pues mejor para la herramienta y para el desarrollo de estas áreas. Muchísimas gracias. Por ahí en mi presentación está mi correo electrónico en lo que pueda ayudarles, y pues gracias a todos por su interés. Gracias por estar aquí desde tu noche. Muchas gracias, Ayel. Adelante, Leti. Sí, pues nada más agradecerles y también ya tienen mi correo y bueno, estamos emigrando a hacer ya WRI, tenemos algunos cambios en los correos, pero todavía espero 1 o 2 meses siga siendo ese mismo, si no, pues de alguna forma nos podemos comunicar. Les digo, está mi correo en la presentación, pero puede cambiar un poco a la extensión wri.org. Muchísimas gracias. Entonces, a todo el equipo también de la Secretaría y de Embark que ha estado apoyando la organización de este webinar, a todas las personas que se han mantenido conectadas, les agradecemos que estén con nosotros este día. Les invitamos a seguirse conectando a los próximos webinars de Let's Slack y también a quienes tengan la posibilidad de acompañarnos en nuestro quinto taller regional que se va a llevar a cabo en Panamá a finales del mes de septiembre. Saludos a todos, que estén muy bien y muchos éxitos en su trabajo. Buen día.